Son varios podcasts que hemos estado compartiendo juntos en este inicio de la temporada número 6. Nos ha costado arrancar, pero bendito Dios, no hemos parado desde ese día. Hemos tenido invitados especiales, hemos tenido temas que nos han retado en lo personal, el desaprender. Seguimos desaprendiendo y hoy tenemos cosas especiales para ustedes, pero no me voy a quedar con esa presentación. También tuvimos el tema del afán, pero hoy tenemos un tema bien importante que lo va a compartir con nosotros nuestro invitado. Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto, de verdad. Es un honor poder estar con cada uno de ustedes aquí y con cada uno de los que nos está escuchando. Mi nombre es Pablo Cuellar, como bien lo dijiste, tengo 36 años y un poquito más adelante les cuento de la historia. Perfecto. Queremos también invitarlos a que se suscriban, a que puedan compartir en redes sociales. Se acuerdan que siempre les decimos y los invitamos a que puedan escribirnos si el tema les pareció bien, si quieren que hablemos de algún tema en particular. El día de hoy nosotros lo que queremos es conocer a Pablo, que nos cuente su testimonio. Hemos estado hablando, bueno, Pablo, ¿cómo dividís tu vida entre problemas? Bueno, nací, problemas, crecí, problemas, así como todos nosotros los quisiéramos describir, ¿verdad? Siempre nos vamos con problemas y uno no cuenta las bendiciones. Entonces, la idea de hoy es que Pablo nos cuente quién es Pablo, qué ha pasado en su vida y conozcamos de un testimonio muy fuerte que nos va a ayudar a crecer a todos juntos, ¿verdad? Entonces, no sé si querés empezar. Hablamos con Carlos de si empezamos en la parte espiritual, ¿verdad? ¿Cómo fue que conociste al Señor, naciste conociendo al Señor? ¿Cómo es tu vida con el Señor? Ok, pues conocí al Señor a los 20 años. No crecí en un hogar cristiano, pero sí un hogar con valores tradicionales, ¿verdad? De la cultura guatemalteca y todo, ¿verdad? Entonces sí entendía que existía Jesús, sí entendía un poco acerca de lo que existía la Biblia, ¿verdad? Y hasta cierto punto sí creía porque estudié en un colegio católico, ¿verdad? Entonces sí tenía como cierto conocimiento, pero no tenía una relación con Dios. Tuvo que haber un proceso en mi vida, ¿verdad? Que culminó a los 20 años cuando le entregué mi vida a Cristo y donde realmente puedo decir que empecé a tener una relación con Él, ¿verdad? Y en la vida nosotros tenemos procesos dolorosos, ¿verdad? Y sé que no son... Bueno, yo tuve un proceso doloroso y así ha sido mi vida, sino que los procesos dolorosos muchas veces se repiten, pasan cada ciertos años y todo, ¿verdad? Entonces, durante estos procesos dolorosos, tu acompañamiento del Señor, ¿cómo lo has sentido? Bueno, definitivamente creo que si no tuviera al Señor en mi vida y tuviera una relación con Él, ya me hubiera desmoronado hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque como hombres entendemos que hay cosas que nos gusta como vivir en lo secreto o quizás en nuestra vida privada, pero realmente con Dios no tenemos vida privada. Él lo conoce todo, entonces es más un tema de confianza y de transparencia, porque cuando le confesamos un pecado a Él ya lo sabía, ¿verdad? O sea, no es como que le estemos llevando una noticia, simplemente estamos siendo honestos y estamos confesando lo que sentimos. Entonces, el ser transparente con Dios en mi caminar ha hecho la diferencia. Y como decís, hay procesos difíciles de dolor y todo, pero creo que incluso, aunque yo lo conocí cuando tenía 20 años, Él empezó a sanar incluso mi infancia, ¿verdad? A través de este tiempo. Yo, pues nosotros tenemos el gusto de conocer a Pablo, yo recién, pero sí me gustaría, Pablo, que nos contaras a qué dedicas tu tiempo libre. No, que nos contaras si eres casado, tienes familia, a qué te dedicas. Porque en realidad esta es una plática entre amigos y los amigos todoterreno que nos están escuchando. Pues gente normal, común y corriente, ¿verdad? Así que es. luchamos. Yo bromeo que nosotros no venimos de familias pudientes, sino de familias pujantes. Porque vamos, puja y puja. Vaya si no. Entonces, para empezar a conocerte, Pablo, cuéntanos un poquito más de ti como persona para que entremos ya en materia. Ok, perfecto. Bueno, tengo el honor de ser llamado hijo de Dios, porque así dice la Escritura, y así lo siento, me siento un hijo de Dios, adoptado por Dios. Soy papá, tengo también el privilegio de ser papá, tengo 2 hijos, un hijo de 7 años, una hija de 3 años, y estoy felizmente casado. Digo felizmente casado no como un cliché, sino porque es una realidad. Realmente estoy felizmente casado, ¿verdad? No tenga miedo, Pablo. No tenga miedo. Yo sé que lo vas a escuchar. Mucho puede hacer así y nosotros vamos a entender. Ajá, yo aquí te doy una patada y te digo, sí, reí. No, la realidad es de que estoy felizmente casado hace 11 años, lo que pasa es que va poquito, ¿verdad? Entonces, sí, estoy
bien y estoy bien. Estoy bien. Pero ya lo pusiste nervioso. Cabal, sí, ¿no? Esta es la realidad de ser transparentes. Porque cuando digo que soy feliz o que estamos bien, porque es como un saludo de eso, ¿verdad? Como que estás bien. Esa es nuestra forma de saludar, ¿verdad? Coloquial y como es lo natural. Pero ¿estás realmente bien, Eduardo? ¿Estás realmente bien, verdad? Entonces, ¿cómo va a empezar? creo que si hablo en temas como reales, estoy bien. Que no hayan problemas sería una mentira. Siempre hay dificultades, hay malos entendidos y eso. Pero en el resumen de cómo Dios ha sido con nosotros, ha sido bueno, ¿verdad? Entonces, estoy felizmente casado, tengo 3 hijos, me dedico a la fotografía, es mi profesión, pero también hago muchísimo de producción audiovisual. Empecé con el diseño gráfico y todo, y finalmente, pues, donde estoy aterrizando y la forma en la que Dios provee a mi casa es a través de la fotografía. Entonces, estoy feliz con eso. Y bueno, no sé qué tan atrás de la historia de mi vida quieren que vayamos, ¿verdad? No me recuerdo cuando estaba en el vientre de mi madre, pero despacito. Pues como tú decías de que en tu proceso el Señor ha trabajado temas de tu infancia, tal vez muy breve, que nos cuentes cómo fue tu infancia, cuántos hermanos tuviste, como decías, creciste en una familia con principios pues, cristianos, ¿verdad? Porque sí, pues adoraban al Señor, pero ¿qué tanto problema tuviste en tu infancia? Y luego el proceso que fuiste viviendo a través de ya cuando estudiaste, entraste a la universidad y tú nos platicabas de algunos temas que se dieron en tu vida que marcaron. Pues bendito el Señor, hoy solo podemos hablar de libertad, pero que tú nos cuentes. Bueno, pues creo que si pudiera empezar con una palabra, ¿verdad? Y tal vez es un poco fuerte para nuestro lenguaje o tal vez no conocemos el significado, es la palabra bastardo. Creo que esa palabra fue una palabra que Dios usó para liberarme, aunque pues nosotros la usamos como a veces como un insulto o algo así. Como algo despectivo. Como algo despectivo, ¿verdad? Pero realmente es la descripción de cómo fue yo concebido, ¿verdad? Entonces, básicamente un bastardo es un hijo fuera del matrimonio, ¿verdad? Entonces, sin entrar en detalles, mi papá estaba casado y tuvo una aventura con mi mamá y pues salí yo, ¿verdad? Entonces, básicamente, por esa razón es la que yo no crecí con mi papá, sino que crecí pues solamente con mamá. Recuerdo que hasta los 3 años tenía como cierta relación. No tengo muchos recuerdos agradables con él, no porque haya sido bueno o malo, sino porque no había relación, ¿verdad? Y mi mamá era la que nos sacaba adelante. Tengo una hermana que tenemos 13 años de diferencia, ella es la mayor. También recuerdo que cuando yo tenía aproximadamente 5 años, ella se fue de la casa, ella tenía ya 18, entonces ya como que ya, ¿verdad? Entonces era difícil el contexto, pero mi mamá fue una mujer siempre muy esforzada. Entonces ella, yo no la miraba mucho, pero porque andaba trabajando y haciendo pues de todo para que nosotros tuviéramos pues lo necesario y un poquito más, ¿verdad? Una familia pujante, dirías, ¿verdad? Entonces, sí, estuve como en esa temporada donde yo no sabía muy bien qué era tener un papá, ¿no? Sí recuerdo muchas ocasiones, ¿verdad? Y tal vez muchos de los que están escuchando se van a identificar con esto porque antes de venir acá, yo venía justamente manejando y pensando cómo podía introducir mi historia, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar de que en Guatemala el índice de familias que llamamos disfuncionales, pero realmente no es que sean... Bueno, una familia disfuncional no es que le falte el papá o la mamá. Hay familias que tienen papá y mamá y son disfuncionales, total, ¿verdad? Sino que creo que son familias incompletas en algún momento, ¿verdad? No necesariamente van a ser bonitas historias, pero sí son historias que vale la pena agarrarlas por el lado que es, ¿verdad? Porque es cierto, yo no crecí besito y abrazo con mamá todo el tiempo y no estaba en casa, pero yo hasta los 20 años, a través de lo que les decía que conocía a Cristo, entendí eso y pude perdonar, amar y valorar el esfuerzo de mi mamá. Fíjate que yo escuchaba hace muy poco algo que me gustó mucho, donde adultos tal vez de 50 años o como yo de 54 casi, y venimos, es que tuve una infancia muy difícil, mi papá fue ausente o mi mamá fue madre ausente, y decía este entrevistador, no seas malagradecido, porque tu mamá seguramente estaba trabajando para que a ti no te faltara nada. En el caso tuyo, pues no sé qué tanto tu papá se hizo cargo de ustedes económicamente, pero seguro que tu mamá sí, ¿verdad? Y hoy comparto un poquito contigo porque nosotros a través de una viudez
es de que crecimos igual. Y mi mamá, 2 trabajos y se movían y estiraban y trataban de hacerle uno la vida alegre a pesar de que habían carencias. Entonces, amigo todoterreno, si en algún momento tú te has sentido víctima de que fuiste un niño ausente, primero que en el Señor todas las cosas son hechas nuevas. Así Y es. segundo, mejor veámoslo bajo la lupa del agradecimiento, porque si posiblemente no estaban contigo y tú hoy estás aquí, es porque comiste, si no te hubieras muerto, totalmente. ¿verdad? Yo estoy en esa categoría. Ajá. Mi papá... De papá ausente. Sí, del papá ausente. Y creo que sí, yo lo he dicho en alguno de los podcasts porque es como la referencia que uno dice, pero lo he explicado en la forma en que mi papá tal vez no estaba con nosotros en la casa, pero él trabajaba para mantenernos a todos y no nos faltaba nada, ¿verdad? Pero la figura paterna como tal, como ahora bueno, no es como ahora te la venden, es como ahora tratamos de ser nosotros, ¿verdad? De estar cerca de tu hijo, vos el seguimiento que le das a tu hijo, lo hemos platicado, yo cuando hablo con mis hijos, a veces peleamos, a veces se enojan y todo, pero hablamos muy franco. Creo que antes nuestros papás, en el caso de yo que sí mi papá estaba, de joven yo no logré ser el amigo de mi papá. Mi papá no logró ser mi amigo, pero de grande sí. Entonces ya de grande yo conocí a ese papá consejero, ese papá que estaba ahí cuando se necesitaba, el papá que yo llegaba a visitar y yo anhelaba ir a verlo. Cuando mi papá falleció, perdí a mi amigo. Entonces sí hay esa parte como donde a veces uno se confunde en que no estuvo, pero tu papá hizo la figura paterna en cuanto a provisión, hizo la figura paterna en cuanto a todo lo relevante a lo que tenías que hacer, pero tal vez, así como mi papá a veces se tenía que ir hasta 2 semanas. Cuando estaba la vuelta ciclística, él trabajaba en la cervecería y él miraba eventos especiales. Empezaba la vuelta ciclística y se iba. La semana solo venía porque pasaba aquí la vuelta ciclística y de ahí se volvía a ir al otro lado. Y entonces yo me acuerdo que nosotros cuando comíamos fiambre que hacíamos con la abuelita y todo, mi papá a veces llegaba al 31 en la noche porque el siguiente día, el primero, era la última etapa. Y de ahí... Entonces, por poner ejemplos, ¿verdad? Semana Santa, él miraba toda la venta del Parque Central. Entonces, cosas así. Pero no era como ahora nosotros tenemos la figura paterna de ser así, aconsejar a sus hijos, llevarlos aquí. O sea, era muy diferente, ¿verdad? Ese acercamiento. Entonces, creo que evaluar, ¿verdad? Realmente fueron nuestros papás, pero eran otros tiempos, ¿verdad? Entonces era lo que se vivía, o sea, para poder pagar la casa, para poder proveer, o sea, nunca ha sido fácil. Los papás no lo han tenido fácil. Y los hogares que tienen papá y mamá, que los dos tienen que trabajar para poder hacerlo, tampoco ha sido fácil. Entonces creo yo reconocer esa parte y creo que aquí hay un buen ejemplo de 3 diferentes tipos de papás. Sí, los ausentes, los que no estuvieron porque quisieron, los que se los llevó el Señor y los que trabajaron. Pero bueno, siga Pablito porque es que le vamos a quitar el tiempo y no nos ha contado. No, está buenísimo, está buenísimo. Nos emocionamos. Y yo me identifico mucho con lo que están diciendo porque definitivamente creo que no es lo mismo la falta de conexión, ¿verdad? Que tener una medio relación a tener una relación como consciente con los papás, con la mamá, con los hermanos y también con Dios, ¿verdad? Entonces, creo que definitivamente es un buen punto de convergencia donde nos podemos identificar todos, ¿verdad? Nuestra calidad de relación y cómo hasta cierto punto nosotros hemos como juzgado o evaluado la calidad de nuestros padres y la calidad de nuestra familia, ¿verdad? Entonces, yo honestamente sí lo tenía como muy abajo antes de los 20 años, porque no tuve papá, o sea, había un partido de fútbol y nadie iba, ¿verdad? Había el Día del Padre, ¿a quién le iba a dar el regalito, ah? El Día de la Madre, pues si mamá estaba ahí y la miraba, mi mamá se iba a las 5 de la mañana, igual yo también, entonces la miraba hasta como a las 6 cuando me llevaban carro y si no me tocaba irme en bus, y la miraba hasta las 9 de la noche que regresaba, entonces yo sí crecí como con mucho rencor o con muchas dudas por lo mismo, por no entender realmente lo que es la vida adulta desde la perspectiva de un niño, ¿verdad? Entonces, por eso hablo mucho de la infancia, ¿verdad? Entonces, definitivamente lo que pasó fue que crecí con eso. Yo, mi papá, sí no tenía absolutamente ninguna relación desde los 3 años. Te recuerdo que la última vez que lo vi tenía 12 años. Él nunca se hizo cargo como de la economía de la casa ni nada, ¿verdad? Entonces era ausente, ¿verdad? Y pues también hablamos del tema... Era ausente. Ausente en todo sentido, ¿verdad? Ausente y ausente. Ausente, Era ¿verdad? ausente. Exacto. Pero, y esto es lo interesante, porque ya hasta más grande entendí su ausencia, ¿verdad? Porque él era un hombre casado. O
sea, al final yo era su error, ¿verdad? Y eso a mí me marcó mucho, entenderlo. Porque durante toda esa etapa que estoy hablando, hasta los 16, 17 años, yo no lo entendía. Entonces estudié, todo bien y todo. El problema llegó que una de las formas en las que yo encontré fue a través de los vicios, ¿verdad? Entonces yo empecé a fumar a los 12 años, el alcohol también empezó como a los 12, 13 años y las drogas llegaron como a los 15, ¿verdad? Las drogas suaves, digamos. El problema fue que a los 17 yo conocí la cocaína y me volví adicto, ¿verdad? Pero adicto, así, adicto, ¿verdad? Entonces, estaba terminando el colegio, mi primer trabajo fue un muy buen trabajo, ganaba un buen ingreso, entonces a mí el salario me duraba 2 días y lo demás se consumía, ¿verdad? Entonces, estuve trabajando bien y en la universidad, trabajando en la universidad y con adicciones, eso es una mala mezcla, ¿verdad? Como 1 año más o menos, y después dije, bueno, si renuncio, calculé mi tiempo y mis prestaciones y todo, y dije, bueno, con esto puedo poner mi negocio, ¿verdad? Y mi negocio era comprar la mercancía e irla a vender a otro lugar. Entonces, efectivamente, eso hice. Pedí mi tiempo, compré un lote, digamos, una cantidad de este narcótico y me fui a venderlo a una parte del país. En la mentalidad de un emprendedor inconsciente. Y que empecé mi negocio. ¿No? Yo iba a decir emprendimiento también, pero que lo diga Pablo. Sí, mi emprendimiento un poquito ilícito, ¿verdad? Ajá. Entonces me fui a San Pedro de la Laguna y estuve un tiempo y con otro amigo que era como mi socio, ¿verdad? Y el negocio no salió bien, no porque no estuviéramos haciendo bien las cosas de por sí, sino porque no contamos con el hecho de que no éramos los únicos en el mercado. Entonces... Había competencia. Había competencia, nos amenazaron de muerte, ¿verdad? La competencia, no hubo demanda, sino fue simplemente te matamos, te amarramos un par de blocks, te tiramos al agua y nunca van a encontrar ni tu cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso para mí fue un shock. Fue un shock que ahí creo que fue donde el Señor empezó como a atraerme, a través de sentir que iba a perder la vida, que no la valoraba mucho, pero que no lo sabía hasta ese momento. Entonces, bueno, esa noche con mi amigo decidimos que se acababa el negocio, ¿verdad? Y que nos acabáramos el negocio. Entonces tuve una sobredosis. Y en esa sobredosis... Había que acabarse la mercancía. Había que acabarse. No se iba a desperdiciar. Había que acabarse el negocio. Ajá, sí, que no me mataran. Yo me iba solito a matar. No, espérenme, yo puedo. Sí, les hago el favor. Ajá, les hago el favor. Entonces, pues sí tuve una sobredosis y en el momento, yo asumo que fue en ese preciso momento, porque es lo más sincero que tengo en el corazón en cuanto a mi relación con Dios. Dije, Dios, si tú existís, si realmente lo que yo escuché en la casa, lo que en la Biblia, lo que en el colegio y todo, si realmente eso es cierto, sálvame pues. Y si me salvaste, prometo que te sirvo con toda mi vida. Y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, realmente fue eso. Después regresé a la casa. No me recibieron en mi casa porque no me había ido en los mejores términos. Estuve viviendo con las casas de algunos amigos un tiempo hasta que finalmente pues ya... ninguna casa era bien recibido y pasé a dormir a una gasolinera. En la calle dormí un par de semanas. Eso me llevó a decir, pues, ¿en qué situación estoy? Muy al hijo pródigo. La verdad es que muy al hijo pródigo, hasta que me recordé, yo tengo mi tío que es pastor, ¿verdad? Entonces voy a ir a la iglesia, de repente me dan alguito ahí de la ofrenda, aunque sea para comer. Esto ya era una cuestión de hambre, sí, o sea, y estaba extrema. Yo pesaba como 90 libras en ese entonces, o sea, estaba muy mal. Llegué, mi familia no sabía de mí como hacía 2 meses, entonces ellos dijeron, no, te vamos a ayudar y todo. Y bueno, me ayudaron y lo primero que hice fue con el dinero, fue no comprar comida, sino seguir en mi vicio, porque eso era. Ahí fue la segunda vez cuando sentí que iba a morir porque me encontraron unos soldados y unos... Era un policía civil y 2 soldados y me amenazaron de muerte. Me dijeron, mira, ¿qué andas haciendo aquí, patojo? Se llevaron las drogas, se llevaron mi teléfono, se llevaron mi billetera y me dejaron ahí, ¿verdad? Y yo dije, Dios, pero si yo te había dicho, ¿verdad? Entonces, en resumidas cuentas, así fue un poquito cómo fue mi inicio con la relación con Dios. O sea, yo recuerdo ir a la iglesia y antes de ir a la iglesia yo pasaba a comprar todavía marihuana, ¿verdad? Yo decía, por si no le entiendo el mensaje al pastor, al predicador, ¿verdad? Después llegaba, me recuerdo, después del culto, del servicio, llegaba al lugar donde empecé a rentar para poder pues vivir. Y en ese lugar yo fumaba marihuana y me ponía a leer la Biblia. Tal vez así entiendo, decía, ¿verdad? En ese proceso conocí a la líder de jóvenes de la iglesia. Ella me empezó a hablar, me mandaba versículos, cartitas. Yo no sabía si me estaba evangelizando o me estaba evangeligando, pero algo estaba haciendo y tenía que ver con amor, ¿verdad? Entonces, recuerdo, y ese fue el momento de quiebre donde fue un antes y un después de Cristo, en el que la mamá de esa señorita me paró en un lugar y me dijo, mire, usted está saliendo con mi hija.
Y yo, no estoy saliendo con ella. Lo que pasa es que me manda cartitas y nos caemos bien y todo. Y ella me dijo lo siguiente, lo tengo clarísimo. Y me dijo, usted no es nadie. Si usted hoy se muere, nadie por usted. Mi hija es una hija de Dios. Mi hija canta en la alabanza. Mi hija sirve a los niños. Pero usted, ¿y usted quién es? Yo me enojé tanto con la señora que llegué a la casa de ella y le dije, mira, si había algo entre nosotros, quiero que se quede aquí. Yo no quiero saber nada de vos ni de tu mamá. Y luego me fui a mi cuartito a llorar porque todo lo que la señora había dicho era cierto. Era cierto. Entonces en ese momento fue donde le entregué mi vida a Cristo a solas y le dije, Señor, realmente esto es la realidad. Yo no he querido dar los pasos que tengo que dar. Yo estoy yendo a la iglesia, pero no estoy aceptando tus términos. Yo quiero ir bajo mis términos. Yo quiero hacerlo a mi tiempo, a mi forma, a mi hora, como a mí me gusta, ¿verdad? Es mi religión, es mi forma de llevarlo. Entonces le entregué mi vida a Cristo y me recuerdo que en la oración dije, ¿y si esa mujer es para mí? Un día quiero ver a esa señora que me maltrató haciéndome tamales o paches o algo porque cocina rico. Y sí, efectivamente me casé con esa mujer. Ella es mi suegra, es mi esposa. Por eso la amo tanto y por eso digo que estoy felizmente casado porque estoy consciente que yo no merecía a esa mujer. ¿Verdad? Yo no merecía la vida que tengo, yo no merecía a mis hijos. Y si en una palabra puedo describir el cambio que pasó en mi vida fue la gratitud. Darme cuenta que tal vez no tuve todo lo que yo hubiera querido tener, todo lo que un hijo debería tener, pero tengo al día de hoy mucho más de lo que merezco. Esa es la realidad. ¿Y qué edad tenías, Pablo, cuando tú cuentas esto de la hoy suegra? 20 años. Que el Señor la bendiga. Que el Señor la bendiga muchísimo. Que la bendiga, Señor. Bendiciones. Y si hace tamales, ahí nos manda. Sí. 20 años tenías. 20 años tenía. Y tu proceso como de desintoxicación, tu proceso de en realidad poder dejar el tema de la dependencia de las drogas. Fue un milagro. Fue un milagro porque nunca fui a un centro de rehabilitación. Lo único que utilizaron fue un tratamiento de neurotropas, que se llamaban, ¿verdad? Que era una cuestión por los nervios. Nunca me desintoxiqué y en cuestión de 3 meses dejé de consumir. Y para la gloria de Dios llevo 16 años sin consumir. Creo que lo más difícil fue el cigarro, ¿verdad? Que era el vicio como más enraizado. Que decía, las drogas las dejo porque esas yo sabía que me estaban haciendo mucho mal. El alcohol pues no era un asunto, pero el cigarro tal vez duró como unos 3 meses. Y realmente para mí es un milagro. He tenido la oportunidad de poder compartir en centros de rehabilitación donde sé que la gente está luchando por salir de eso. Y yo digo, miren, yo no digo que todos los casos sean iguales, pero en mi caso, entregarle la vida a Cristo me cambió la historia. Me cambió la historia y Él lo hizo. O sea, sí, fíjate que un tío muy querido, pues él ya murió y aunque nació en cuna cristiana y todo este rollo, pues no fue alcohólico posiblemente, pero sí ya tenía problema para manejar el alcohol. Y a pesar de que de cuna cristiana, él un día dice hasta aquí, ¿verdad? Ya adulto. Y él mismo decía, y era una persona muy estudiada, y él decía que químicamente el Señor lo había transformado. Amén. Así es. Y dentro del testimonio de él, él contaba que como al año de estar siguiendo los caminos del Señor, pero fiel, dice que retó al Señor. Y él lo contaba, dice que le dijo al Señor, bueno, vamos a tomar este whisky. Todavía se puso sus moños. Él literalmente dice que dio un sorbo y entró en un rollo como de shock que casi se lo tienen que llevar al hospital. Entonces él le pidió perdón al Señor porque le dijo, o sea, ¿en qué momento yo retándote a ti? El tío para mí fue un ejemplo a seguir hasta el sol de hoy y como te digo, de hecho, él es el culpable que yo haya parado en el rollo de matrimonios que te conté del ministerio ¿verdad? Y todo eso, ¿verdad? Pero él dentro de su testimonio contaba esto, que químicamente Dios había hecho algo, ¿verdad? Pero sigue porque este es un buen término. Episodio de Netflix ya está emocionante. Sí, realmente, y agradezco por haberme dicho ese comentario porque sí, creo que así lo puedo expresar. Eso fue un milagro. Él químicamente cambió la forma en que mi cerebro y mi cuerpo trabajaba, ¿verdad? Y lo que contaste, el desafío es cierto. Yo recuerdo que yo había recibido al Señor y todo. Le conté a la que ahora es mi esposa, en ese momento mi novia, mira, toma esta decisión y todo. Todos en mi familia, incluso los pastores de la iglesia que les digo que eran mis tíos, les decían, no te conviene. Todos. Mira, mijita, que hay otros hermanitos que yo creo que estarían mejor. O sea, todos, incluso yo. Pero ¿qué haces conmigo? Le digo, yo no te convengo. Y todo, no, pero es que algo. Y hasta el día de hoy, ella se los podría compartir en algún momento. Ella dice, es que a mí Dios me dijo que yo tenía que estar ahí. Entonces, Dios la usó. Pero volviendo a esto, realmente yo no sabía cómo era que estaba funcionando el proceso en mí o la conversión que llamamos. Entonces, yo le había entregado mi vida a Cristo, pero hasta ahí. Me hablaron del bautizo y yo dije,
Yo me bauticé de chiquito. Ahí me van, yo hasta fotos tengo. Pero no, yo no necesito eso. Orando aquel con la foto. Sí, ¿Será que acuérdate. aplica? Mira. Exactamente. Hablando de la tradición y de todo, ¿verdad? Pero yo había escuchado que eso era una decisión. Y obviamente de chiquito yo no tomé la decisión. Entiendo que mis papás, o en este caso mi mamá, lo había hecho por el hecho de querer como consagrarme o entregarme, pero no es una decisión consciente. Entonces entiendo que delante del Señor eso no vale porque es tu decisión. Entonces habían bautizos en la iglesia el siguiente sábado. Y dije, ay, no, son cosas de esto es un culto, esas son cosas, ¿verdad? Y dije que no lo iba a hacer. Ahí fue la única recaída que tuve. En el momento que dije que no, sentí una debilidad a ustedes. Y como que saber ni qué hubiera pasado entre mí, directo a un punto a comprar drogas y a consumirlas. Lloré tanto y tanto esa vez porque decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y ahí entendí. Es que no lo puedo hacer en mis fuerzas. O sea, lo estoy haciendo simplemente por mi dominio propio, por convicción, hasta por orgullo. Entonces, sí, al otro día dije, no, yo necesito bautizarme y todo. Y entonces vino sobre mí lo que yo creo hasta el día de hoy que es el poder del Espíritu Santo real, palpable, no es místico, que es lo que hasta el día de hoy me ha mantenido firme. Esa es la realidad hasta ese punto. Bueno, cuéntanos, ¿qué es Pablo hoy? Bueno, el día de hoy, como les decía, tengo 2 hijos, 3, ¿verdad? No sabía. Sí, yo es dije, que dijiste 2 y después de plano tiene algo que contar. Sí. Aprovechando. Ese va a ser otro podcast. Ese es otro espiritual, ese es uno espiritual. Sí, no. No, tengo 2 hijos. Una de 3 años y uno de 7 años. Bueno, para dejarlo claro. sí, Sí. Pablo. Sí, porque ya Pueden se preocupó revisar tu en el esposa registro. cuando yo 3. Sí, probablemente fueron los nervios, ¿verdad? Pero sí, casado hace 11 años. Actualmente me dedico a la fotografía y bueno, durante todo el proceso, enlazándolo todo, ¿verdad? ¿Qué pasó en la historia? A los 3 meses, 3, 4, 5 meses de estar en el Señor, tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero. Ahí el Señor me empezó a hablar y todo. Mi proceso fue muy rápido. Sentí que muy rápido empecé como a compartir el Señor y a predicar y todo. Y eso me abrió muchas puertas en muchas iglesias como para poder hablar del Señor y compartir mi testimonio, pero también compartir un poco acerca de lo que es el Señor y de lo que es tener una relación con Dios, verdaderamente, ¿verdad? Entonces, eso me abrió puertas en centros de rehabilitación, prediqué en camionetas, prediqué en diferentes rutas, en las calles. Estabas como Pablo, que fue la conversión Literalmente. así, una vez lanzado a... Yo le di tantas gracias a Dios y a mi mamá decirle, qué bueno que me pusiste Pablo. Yo no sabía quién era Pablo hasta los 20 años. Cabal. Dije, ala, me parece, lo tomo. Me parezco más a Saulo, dijo, que a Sí, Pablo. totalmente, ¿va? Entonces, eso me llevó a llegar a otra iglesia donde estuve sirviendo y trabajando a la mano del pastor. Estuve trabajando ahí con él 7 años y ahí empecé como a tener más un poquito el oficio de producción audiovisual, del diseño gráfico, de hacer fotos, de hacer videos. Cuando nació mi primer hijo, surgió el gran cambio, porque yo no quería ser papá, porque no tuve un papá de referencia, ¿verdad? Entonces, y lo quería remarcar porque probablemente alguien que nos está escuchando se identifica con esto, ¿verdad? O no se siente suficientemente bueno padre porque no tuvo una buena referencia. Entonces yo le decía, Dios, yo no puedo ser papá porque ¿cómo voy a ser papá? ¿Y qué referencia? No tengo una buena referencia. Y él me dijo, lo vas a hacer a mi manera. Yo te he enseñado. Y wow, es sorprendente. Al punto que yo no quería ser papá y tuve un retiro espiritual personal. Me fui un día, como 3 días de retiro a la Antigua en un lugar que renté. Yo quería tener como ese tiempo con Dios. Y en ese momento tuve un sueño donde él me mostraba que mi esposa estaba cargando un bebé. Nosotros no teníamos planes de hijos ni de nada en ese momento. Para mi sorpresa, ¿verdad? Porque, o sea, para mi sorpresa, ¿va? Ese comentario da risa porque no, para mi sorpresa. ¿Cómo y no? ¿Y entonces en qué estaba, pues? ¿Entonces qué pasó? No, porque supuestamente estábamos cuidándonos y estaban todos los métodos y eso. Resulta que sí, a los 3 meses estábamos esperando a nuestro primer hijo y cuando él nació, yo recuerdo haberlo recibido. Tengo 5 sobrinos y cuando... Estoy contándolos bien porque si no me olvidan saber 1, 2, 4. 4 sobrinos. La matemática no es el fuerte, exactamente. Y recuerdo que siempre que tenía a mis sobrinos era como, sí, no sé qué, y se los daba a mi hermano, así como que ya estaba, ya jugué con él, ya cumplí. Pero cuando lo recibí, lo primero que pensé es, no lo puedo devolver. Esta es mi responsabilidad, ¿verdad? Y recuerdo estar en la habitación con mi esposa diciendo, Dios, ¿qué voy a hacer? Yo trabajaba en la iglesia en ese momento, mi esposa trabajaba en un colegio. Y pues estábamos bien, pero yo sentí de Dios que tenía que en ese momento dejar lo que yo consideraba mi sueño ministerial, porque llevaba una carrera ministerial y todo, ¿verdad?
Y tenía que dejarlo y yo tenía que cuidar a mi hijo en casa. Y yo decía, pero ¿y cómo? ¿Pero por qué yo? No solo no tenía la seguridad de ser papá, sino que aparte de hacerme cargo de esta vida, ¿y cómo voy a proveer a mi casa? ¿Y con qué? Y todo. Fue un desafío de Dios que para la gloria de Dios llevo 7 años viviéndolo. Entonces tomé la decisión, hablé con el pastor, le dije, mira, pastor, sentí esto de parte de Dios, oremos y todo. Me dijo, sí, tenés que hacerlo. Dejé de trabajar en la iglesia y me dediqué completamente a la fotografía, al video, que es la forma en la que actualmente sostenemos la casa. Y ha sido un honor realmente ser padre desde la perspectiva de alguien que no tuvo un padre presente, que no tuvo una relación con un padre, pero que realmente ha marcado la diferencia en mí el sentirme hijo de Dios, ¿verdad? No porque yo sea muy bueno, sino porque Él es muy bueno y lo decidió. O sea, Él me adoptó, ¿verdad? Y a través del término adopción he entendido realmente lo que es ser hijo de Dios. O sea, no sos de que tú decidiste ser hijo, es que Él te decidió tomar por hijo, a pesar que Él sabía cómo eras, ¿verdad? Y la parte donde Dios en toda su palabra nos dejó un modelo de padre tan bonito, ¿verdad? Porque primero nos ama sin nosotros merecerlo. Segundo, dio todo, su único hijo y todo lo que dio, para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de decidir si lo queríamos. O sea, no fue que Él dio para que fuéramos de Él, sino que nosotros todavía decidimos si sí o no, ¿verdad? El libre albedrío, ¿verdad? Entonces, pero hay un montón. Nosotros creo que hicimos podcast de paternidad donde explicamos mucho toda esos ejemplos que dio Dios y cómo nos enseña a ser padres. Y es una etapa bonita. La verdad es que nosotros debemos de aprender a disfrutar. A mí me tocó ser... en los primeros años de mi hijo mayor, trabajar, porque si no, no había cómo comer. Y al extremo que mi esposa decía, es que fíjate que cuando vamos a piñatas del nene, la gente me dice que quién es el papá del nene, pues no lo conocen porque todo el tiempo está trabajando. Entonces, ahí fue donde yo también decidí verlo del cambio del trabajo. Se dio un cambio así raro. Empecé la empresa. Y ya empezamos a tener más tiempo, ya pudimos con la nena y creo que el que más ha disfrutado esto es el Rodrigo porque hemos estado con él más juntos, ¿verdad? Pero ya con la relación con los grandes también cambió de todo. Creo yo que como papás nosotros a veces aprendemos a prueba de error, a veces aprendemos porque nos empujan, a veces aprendemos porque fallamos en uno y queremos arreglar las cosas en el otro, pero... la responsabilidad que el Señor nos dio, qué bonito ese sueño que te dio el Señor donde ya tenías a tu hijo, porque te marca. Sí, totalmente. La verdad es que cuando uno tiene ese bebé en sus brazos o sea, el mundo se te voltea, ¿verdad? Así de, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo voy a cuidar a este niño si son tan frágiles? Y creo que al final Dios nos va guiando sobre qué ir haciendo si nosotros le pedimos a Él que nos guíe, ¿verdad? Y que Él nos enseñe de qué forma hacerlo. Así es. Sí, y yo creo que tantas cosas con que quedarnos del breve testimonio que nos compartiste, pero creo que el tema de la paternidad, lo hemos hablado muchas veces, cuando logramos encontrarla en Cristo. Así es lo que nos va a hacer libres. Yo creo que tanto ustedes como los amigos que nos escuchan, seguramente muy dentro de nosotros todavía caemos en ese victimizarnos, ¿verdad? Sí. Y queremos justificar a veces nuestras malas acciones, nuestro carácter. O, por ejemplo, si tú lees un poco el temperamento, es heredado de nuestros padres. ¡Ah, qué herencia la que tuve de mi papá si ni lo conocí! No solo no eran ricos, sino que me dejaron esto. Entonces... solo enfermedades, me digo. Sí, entonces muchas veces nos victimizamos. Entonces yo creo que el consejo, amigo todoterreno y ustedes, es de que logremos entender que en Cristo todo es nuevo. Así es. Y el Señor lo hace nuevo. Y si tuvimos un papá modelo, bendito el Señor, bueno, y bendigámoslo. Pero si no tuvimos un modelo de papá, sabemos que tenemos un modelo que es Cristo. Así es. Y a través de la palabra el Señor nos va dictando cómo ser buenos papás. Yo creo que esa es una lucha día con día. En el caso mío es adolescente, mi hijo, y a veces el tema de la comunicación cuesta un poquito que fluya. Pero sin embargo, esa presencia, ayer estábamos que mi esposa tuvo que servir, estaba
su servicio de la Frater y estábamos solitos los dos, cada quien en una habitación, pero el poder pasar y decirle, hijito, ¿vas a querer algo? No, papi, o tú quieres algo, no, yo no, y así nos vamos, como tenemos un lenguaje raro ahí con el Diego, ¿verdad? Pero nos vamos entendiendo, pero sí sembrar en ellos los principios, ¿verdad? Lo que Así no es. tuvimos, si no lo tuvimos, pues sembrar lo que no tuvimos. Mi Si lo adolescente tuvimos, y yo es la pues, historia. pues sembrar lo que Pasa. tuvimos y que nuestro pasado, como el Señor lo hizo contigo, Pablo, no marque nuestro futuro. En realidad, no lo dije yo, lo dijo Spurgeon, donde decía que el Señor metió su mano limpia en el lodo cenagoso, Así es. sucio, nos sacó, nos limpió, nos perfumó y hoy nos exhibe como un trofeo de su gracia. Gloria a Y yo Dios. creo que tú eres ese trofeo, Eduardo y mi persona somos ese trofeo, porque si estamos acá es solamente por la gracia del Señor. Queremos agradecerte, Pablo, por haber compartido con nosotros. Queremos invitarte al próximo podcast para que Un honor. podamos estar acá compartiendo más. Y Eduardo, no sé si cierras. Sí, pues queremos orar. La verdad es que en los últimos podcasts hemos orado y ha sido una parte que como que el Señor nos ha estado tocando orar para cerrar. Orar para las personas que tal vez todavía están lidiando con problemas de paternidad y orar por las personas que tienen un testimonio que contar y que no se animan a contarlo. Entonces creo que podemos cerrar ahí. Señor, te damos gracias por la vida de todos los hombres todoterreno que nos están viendo, escuchando, Señor. Te agradecemos por la vida de Carlos, de Pablo, de Kenneth, de Pedrito, mía, que estamos aquí, Señor, cumpliendo tu llamado. Te pedimos, Padre, hoy por todos los hombres que puedan tener problemas con la paternidad, Señor, tanto de lo que no recibieron de su papá, de lo que pudieron haber esperado o de lo que ellos tienen que dar y creen que no han podido dar. Te pido que tú seas su guía, Señor, que tú les des paz y sobre todo, Señor, que ellos puedan conocerte como el Padre amoroso que tú eres, Señor. También te pido por las personas, Señor, que tienen un testimonio como Pablo. La verdad es muy valiente contarlo así como nos lo contó hoy, como pudimos conocer su historia, Señor. Te pido que muchos valientes salgan a decir su testimonio, Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú dices en tu palabra, que vayamos a hablar de ti a todo el mundo y más de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que vamos a ver cambios, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Y qué es lo que dice Carlitos para finalizar? Recordemos, amigo todoterreno, que no es por lo que somos, sino por lo que mora dentro de nosotros. Un abrazo y bendiciones.